Marcos, el Evangelio Marcos, capítulo 3, versículo 13. Alabado sea Dios. Dice así la palabra de Dios, la leemos y luego vamos a orar. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera a demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Hace 15 días comencé una serie nueva de predicación acerca de los 12 apóstoles. Jesucristo llamó a 12 varones con diferentes personalidades, pasiones y capacidades para que fueran sus discípulos. Los llamamos apóstoles porque Jesucristo los comisionó y los envió como misioneros a predicar el evangelio, a enseñar, a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a ser discípulos entre todos los pueblos. Hace 8 días les predicaba acerca de Jacobo, hijo de Salomé, y ahora les quiero predicar acerca de su hermano, acerca de otro apóstol llamado Juan. Sí, sería pues el hermano de Jacobo, Jacobo y Juan. Y aunque la prédica es sobre la vida y ministerio de Juan, pero estamos predicando realmente de Cristo y lo que Cristo hizo en este apóstol. Él es conocido como Juan el Amado. Él llegó a ser discípulo de Jesucristo a la temprana edad de 23 años de edad y por lo tanto es el más joven entre los apóstoles. Él era pescador por oficio y él trabajaba junto con su hermano Jacobo en pescar y también con Pedro y Andrés. Su papá, como ya conocemos, se llamaba Zebedeo y su mamá se llamaba Salomé y ella era hermana de María, la madre de Jesús. Y con eso nos damos cuenta que Jacobo y Juan eran pues primos, humanamente hablando, de nuestro Señor Jesucristo. Entre los apóstoles, el único que murió por causas naturales, por edad avanzada, fue Juan. Él murió a la edad de 90 años, aunque él también fue perseguido por el imperio de Roma. Ahora, cuando usted y yo leemos el Evangelio de San Juan, nos damos cuenta que en ningún lugar él dice específicamente, yo soy Juan. Cada vez que habla de su persona no dice yo Juan, sino que él siempre dice el discípulo a quien Jesús amaba. Y con eso nos damos cuenta que él realmente se sentía amado. Yo no sé si usted se sienta amado, quizás en su hogar o con las personas, la familia que le rodea, ojalá que sí. Yo no sé si en su niñez usted se sintió amado como niño. Yo, hermanos, tengo memorias muy claras y muy vívidas creciendo, ¿verdad? Con mis padres y especialmente con mi madre. Yo siempre me sentí amado, aceptado, ¿verdad? Aunque de repente me tenían que corregir, pero siempre me sentí amado. Y eso es algo que me ha ayudado en la vida. Reconozco que no todos han tenido ese privilegio, pero cada uno de ustedes ha sido y es amado por Dios, que es lo más importante. Aleluya. Claro que él, a decir el discípulo a quien Jesús amaba, no está diciendo que no amaba a los otros, a los 11. Él nada más hablaba de su relación con Dios. Casi yo pienso que él decía que de esta manera, que a pesar de su inmadurez en comparación quizás con otros discípulos,
a pesar de sus fallas, aún así Jesucristo lo amaba. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, vemos en la vida del apóstol Juan y en su ministerio, vemos una vida que va creciendo espiritualmente. Vemos una vida en la cual hay madurez espiritual poco a poco. Y es lo que nos vamos a dar cuenta en la vida del apóstol Juan. Vamos a hablar acerca del crecimiento en la madurez espiritual. Ese es el tema, dígalo conmigo. El crecimiento en la madurez espiritual. Ahora, primero hablemos de la madurez. O en el caso de Juan, al principio del ministerio, de su inmadurez. Nos dice aquí en San Marcos capítulo 3 que Jesucristo nombró a Jacobo y a su hermano Juan, ¿se acuerda cómo? Hijos del trueno, ¿verdad? O Boárgenes, dice la palabra de Dios. A lo mejor usted se acordará de la historia que cuando, lo mencioné y me acuerdo, hace 8 días cuando Cristo y sus discípulos iban a atravesar a Samaria y los samaritanos pues no los dejaron entrar, y ahora sí los que se encendieron en ira y en furor fueron Jacobo y Juan, y pidieron al Señor, bueno Señor, pues ¿por qué no pedimos mejor fuego del cielo que venga y los consuma de una vez? Y el Señor los tuvo que corregir. No, yo no he venido para perder las almas, sino para ganarlas. Pero con eso les puso ese sobrenombre, porque eso describía algo acerca de su carácter. Y en cuanto a su carácter, Juan pues podría ser algo egoísta a veces, podría ser temperamental, y a veces, hermanos, se enojaba con demasiada facilidad. No sé si eso describe a alguien que está por aquí. Se acabaron los amenes. Pero los apóstoles eran personas comunes y tenían sus fallas. Pero a esas personas comunes Dios los usó. Dios usó a Juan a pesar de sus fallas. Y por eso, hermanos, eso nos ha de brindar seguridad que también Dios también a nosotros nos puede usar y nos está usando. Y Juan, a pesar de sus fallas, hermanos, era una persona que era confiable. Era una persona, hermanos, que era pronta para servir a Dios. Era una persona valiente. Él fue fiel en su relación con Dios. Él fue un hombre devoto a Dios. Es más, entre los 12, yo les explicaba hace 8 días que había un círculo de 3, el círculo más íntimo de Cristo, y él era uno de esos 3. Juan fue el único de los 12 discípulos que siguió a Cristo y estuvo al pie de la cruz mientras Cristo sangraba durante sus últimas horas de vida. Pero a pesar de esto, vamos a ver su inmadurez. Para esto volteamos la Biblia, algunas hojas, y llegamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 9, y en el versículo 38, daré lectura rápidamente, dice que Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque él no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Nos damos cuenta que Juan tenía orgullo. Ya andaba con el maestro. No, pues yo soy uno de los 12. No, y no solo eso, soy uno de los 3. A mí me toca estar con él. Y como que se le estaba subiendo, y ve que hay unos seguidores de Cristo que no eran del grupo de los 12, que andaban en algún lugar por allá y estaban echando fuera demonios en el nombre de Cristo. Y se sintió tan orgulloso, y veamos Juan, que se atreve a prohibirles que no hicieran eso. Y ahora todavía viene con Cristo y todavía le dice: y se los prohibí. Quizás que esperaba que Cristo le hubiera dicho: no, muy bien Juan, pero no lo felicitó,
Todo lo contrario, hermano, lo exhortó y dice, no se lo prohíbas. No se lo prohíbas porque si hace un milagro, porque ninguno que hace milagro en mi nombre puede decir mal de mí. Y el que no está en contra de mí, conmigo está. Porque estaban sirviendo en el nombre, hermano. Qué importante aquí, hermanos, entender, hermanos, de que nosotros no lo somos todo, no lo sabemos todo. Y nosotros no somos nadie para estar criticando y señalando a los demás que de repente quizás hacen el ministerio quizás de una manera un poco diferente a como nosotros lo hacemos. Quizás, no, nosotros lo hacemos así, es la mejor manera, puede ser, o puede ser que alguien haga algo en el ministerio mejor que uno lo hace. Hay que tener cuidado en esta área. Hay otras denominaciones cristianas, hay otras iglesias cristianas que quizás tienen ciertas cosas que quizás son, no sé, quizás hacen algo mejor que nosotros, quizás nosotros hacemos algunas cosas un poco mejor, no sabemos, pero lo importante es que no estamos nosotros compitiendo con otro ministerio, no estamos en rivalidad, nada que ver, hermanos, nada que ver. Cuando estamos llenos de orgullos, es bien fácil criticar. Miren que hacen eso, miren que hacen el otro. Quiero aclarar, sin embargo, lo siguiente. Esto que estoy diciendo, esto no lo estoy aplicando, por ejemplo, con los testigos de Jehová o con los mormones o con los sabáticos o diferentes grupos, que esos ya son sectas que tienen una doctrina completamente errónea y no son salvos. Pero si estamos hablando de denominaciones que son cristianas, una doctrina que es trinitaria, una doctrina, hermanos, donde se afirma que Cristo es el único camino al cielo, una doctrina donde se habla de la realidad del cielo y del infierno, la importancia del arrepentimiento, hermanos, somos hermanos, alabado sea Dios. Y si alguien está sirviendo a Cristo en algún otro lugar, hermanos, pues oremos por ellos, amén, hermanos. Esto me hace pensar, me hace recordar, leí una anécdota acerca de dos iglesias. Había una mega iglesia con miles de personas y no tan lejos había una iglesia pero bien chiquitita, ¿verdad? Que no estaba tan lejos y el pastor de la iglesia pues pequeña pues iba pues manejando pues, a hacer su culto en la mañana y siempre veía los cientos de carros, ¿verdad? Que entraban al templo pues bien grande y ya había tanto carro que a veces había tráfico y a veces no, voy a llegar tarde a mi propia iglesia, ¿verdad? Y entonces, pero en vez de que él sintiera rivalidad o envidia, ¿verdad? Del otro ministerio, él oraba y decía, Señor, pues usa esta mañana al pastor, no me acuerdo su nombre, a ese pastor y glorifícate en grande manera, y oraba por él. Bendito sea el nombre de Dios. Y no solo eso, hermanos, se hicieron amigos y se apoyaban el uno al otro, ¿vea? Y de repente si algún día necesitaba quien, si no podía predicar, lo invitaba a predicar, hermanos. Y qué bonito, hermanos, cuando hay esa clase de unidad. Ahora, lógico, eso no solo nos toca a los pastores, hermanos, pero le toca a todos nosotros que somos cristianos. Amén, hermanos. Vea, hay que ser humildes y lentos para andar juzgando, no somos jueces. Esta falla pues la tuvo Juan y también tuvo otra falla, esto lo mencioné hace 8 días, entonces mejor no voy a leer el pasaje de Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 20, del 20 al 28. ¿Se acuerda usted que Salomé, la mamá de Jacobo y Juan, viene delante de Jesucristo y le hace una petición? Ahora estamos hablando de la tía, porque era la hermana de la mamá. Entonces, yo no sé si por eso se sentía una gran confianza. No, pues como quiera, pues mi sobrino, pues yo lo he visto crecer y ha jugado pues con sus primos, no sé, me estoy quizás imaginando. Y le dice, mira, te quiero pedir algo, va. Mira, podrías, cuando estés sentado en tu reino, que esté a tu derecha, pues Jacob, y a tu izquierda Juan, o viceversa, ¿verdad? Uno a tu diestra, otro a tu siniestra. Y para que usted no piense que nada más fue cosa de la mamá, Jacobo y Juan también ahí, hermanos, también metieron su cuchara, hablaron y dijeron también que ellos sí, porque Cristo, bueno, ante la petición de la mamá, Cristo responde y dice, bueno, pero ¿a poco van a poder tomar del vaso que yo bebo? ¿Verdad? Tomar el vaso es como sufrir el sufrimiento que voy a sufrir.
Y ahí es cuando hablan Juan y Jacobo, o Jacobo y Juan, cuando dice la Biblia, siempre Jacobo y luego Juan. No, sí podemos, sí podremos. ¿Verdad? Ellos estaban de acuerdo con la mamá y entre los tres hacen esta petición, hermanos. Es una inmadurez espiritual, porque es no pensar en los demás, es el querer tomar el mejor asiento. ¿Se acuerdan? En un momento Cristo enseñó que los fariseos, ¿qué buscaban en los banquetes? El mejor asiento, ¿verdad? Los lugares de importancia. Están casi actuando como fariseos, ¿verdad? No pensando en la necesidad de otros, y porque ellos, y eso, hermanos, era malo para sus vidas, ser así de egoístas. Y dice la palabra de Dios que cuando los otros 10 escucharon la petición de Jacobo y Juan, se enojaron. No les gustó porque como que fueran como ventajistas, por así decirlo, ¿verdad? Hermanos, esto me hace recordar una anécdota que por ahí escuché. Es una fábula acerca de un león que, ¿verdad?, con la cabeza y todo, ¿verdad?, el pelo que trae, se sentía tan grande, importante, decía: yo soy el rey de la selva. Y andaba caminando por ahí, ni le dirigía la palabra a los animales chiquitos, y llegó delante de un juez y le dice: a ver, ¿quién es el rey de la selva? Y el oso dice: no, pues usted, claro, usted es el rey de la selva. Y siendo bien importante, siguió caminando por ahí, se encontró por ahí un tigre y dice: hey, ¿quién es el rey de la selva? No, pues usted mero. Pues se sintió que bueno, que ya se están dando cuenta, ¿verdad? Yo soy el rey. Y luego llega donde hay un elefante, dice: a ver, ¿quién es el rey? El elefante, no dijo nada, lo agarra inmediatamente con su tronco, ¿verdad? Y le viene y le da vuelta como unas 5 veces, lo tira para arriba. Después, cuando se cae al piso, viene y lo azota contra un árbol, ¿verdad? Después de eso lo agarra y lo mete bajo del agua un buen tiempo, porque había un lago por ahí, hermanos, hasta que después lo tiró, digamos, encima de la tierra. No, hombre, pobre león, digamos, amolado, amoratado, golpeado, con dificultad se puso de pie, miró al elefante y le dijo: mira, solo porque no sabes la respuesta a mi pregunta, no es para que te enojes, ¿verdad? Como no le contestó su pregunta, ¿quién era el rey de la selva? ¿Verdad? Y cuidado con querer tratar de ser el rey de la selva, ¿verdad? De sentirse el rey de la casa, que aquí mando yo y solo mis chicharrones truenan, ¿verdad? De sentirse el rey en su trabajo porque tiene más tiempo que los demás y tiene más llaves que los demás que andan por ahí, ¿verdad? O por el tiempo que lleva, la experiencia, cosas por el estilo. Dios nos llama a ser humildes y no pensar solamente en nosotros y cómo agarrar ventajas, sino, hermanos, ayudar a otros. Si Dios nos ha dado autoridad, hermanos, es para ayudar a levantar a otros. Gloria sea a Dios. Ahora, todos hemos escuchado acerca de la regla de oro. Y quiero decirles de que antes de mencionar la regla de oro, que todos la sabemos, alguien escribió algunas otras reglas y las comparándolas a diferentes tipos de metales. Si dijéramos que hay una regla de hierro o de fierro, diríamos, sería así: hazle a otros antes que te hagan a ti. Como diciendo, antes que me hagan el mal, yo se los hago. Regla de fierro. La otra regla sería la regla de plata: hazle a otros como ellos te hagan a ti. Si te tratan bien, los tratan bien. Si te tratan mal, los tratas mal. Así, va. Sería la regla de oro. Pero la regla, esa es la de plata. La regla de oro es: trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Oh, eso fue lo que enseñó el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que le traten bien? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Que si se siente desanimado, le den un abrazo, amén. Que oren por usted.
que lo animen, gloria a Dios. Y si usted quiere eso, y si yo quiero eso, debemos nosotros mostrarnos así para con los demás. Pero luego podríamos decir que hay una regla espiritual. La regla espiritual sería tratar a los demás como Cristo nos ha tratado. ¿Y cómo nos ha tratado el Señor? Re bien, ¿verdad que sí? Hermanos, porque nos trata con misericordia. No nos castiga, hermanos, cuando debería o podría. Nos trata con su favor, con su gracia, cuando nosotros no lo merecemos. Así debe ser nuestro trato para con los demás. Y especialmente, hermanos, cuando hay momentos que estamos en desacuerdo con alguien. Cuando quizás hasta las palabras pueden ser un poquito quizás agresivas. Tenemos que tener cuidado en la manera en la cual nosotros respondemos o qué decimos, ¿verdad? Yo no sé si usted ha fallado en esa área, digamos, yo de repente en algún momento he llegado a hablar demasiado fuerte, Señor, perdóname, ¿verdad? Es decir, y ayúdame a, no sé, a tener más cuidado con lo que digo, etcétera, hermanos, pero es una área donde tenemos que seguir madurando. Yo creo que Juan iba madurando a lo largo de su vida. Y nosotros también tenemos que seguir madurando. No hemos llegado. No, pues el hermano ya es un anciano. No, el hermano ya es un pastor, ya que X hermano tiene 30 años en el evangelio. No. Dios nos llama a seguir madurando. ¿Estamos de acuerdo? El otra área, hermanos, donde Juan tuvo mucho que aprender, tiene que ver, hermanos, con el tema del amor. ¿Qué significa el amor? Porque como ha dado a dar la historia de Mateo 20, cuando él quiso los mejores asientos, no estaba mostrando amor. Pero al final, hermanos, al final de la vida de Cristo, ¿a quién vemos parado ahí? Al pie de la cruz. Todos los discípulos, todos los demás se habían oído, cumpliendo la profecía de Zacarías. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero Juan no. Juan y María y algunas otras mujeres, discípulas del Señor, ahí estaban al pie de la cruz. Con él en su momento de mayor dolor y de angustia, hablando con el Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí estaba Juan. Juan estuvo ahí amando al Señor y viendo el amor que el Señor le tenía, hermanos, a dos ladrones que se habían arrepentido. Él escuchó las palabras de Cristo, la oración, cuando decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él no decía, no, pues que se mueran de una vez. No. Qué amor la de Cristo. Juan lo vio de cerca. Juan también escuchó la promesa de Cristo al ladrón arrepentido cuando le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, dándole promesa que lo habría de recibir en el paraíso. Hermanos, al ver ese amor de cerca, uno queda tocado y transformado. Si usted se acerca y convive con alguien que tiene bastante amor, como que eso se le va pegando y uno dice: wow, yo quisiera ser como esta persona tan amorosa, tan tierna, tan positiva. Y Juan, cerca de Cristo, hermanos, fue una persona que aprendió a amar estando cerca de él. Es más adelante en su ministerio, el apóstol Juan escribe no solo el Evangelio de Juan, pero 3 cartas. Y quiero compartir varios versículos de ahí, o algunos versículos, especialmente en Primera de Juan, capítulo 3, para que nos demos cuenta cómo él habla acerca del amor, el amor de Dios, el amor entre el pueblo de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aún Juan se siente maravillado que no solo Dios lo perdonó por sus pecados,
pero todavía más lo adoptó, como a uno se dice, como uno de sus hijos. Hermanos, la adopción, la doctrina de la adopción es maravillosa, man. De repente alguien te perdona, ¿sabes qué? Ok, yo te perdono, ahí queda. Pero quizás la amistad no queda quizás tan cercana como antes. Pero te perdono y te recibo en mi casa y ahora eres mi hijo. Wow, eso nos muestra el amor de Dios. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este ya no es el Juan de que quiero sentarme en el mejor lugar junto a Cristo. Entonces, no. ¿Qué quieren los demás? ¿Verdad? A mí pónganme donde sea. ¿Verdad? Si seguimos leyendo en el capítulo 3, llegamos al versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora está hablando de un amor que uno no solo dice te amo, ahora el amor lo muestro poniendo mi vida por los hermanos en la fe. Versículo 17, por el que tiene bienes de este mundo, ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cuántos han visto, digamos, en esta semana, para no ir muy lejos, a personas que tengan alguna necesidad, ya sea necesidad, puede ser económica, puede ser emocional, puede ser necesidad de tener afecto, necesidad espiritual? ¿Cuántos conocen a alguien que tiene necesidad? Y no podemos nada más como cerrar el ojo, porque si no, la pregunta de Juan, la pregunta de Dios aquí es, entonces, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros si no hacemos nada? Si usted lee primera de Juan capítulo 4, el 7 en adelante, hermanos, puro tema del amor, amados. Vean. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amados, de repente hay congregaciones o hay pastores que de repente se dirigen al pueblo y dicen, amados, ¿verdad? Y yo no soy tan acostumbrado, quizás yo debería, ¿verdad?, decirles, amados, ¿verdad? Entonces, pero qué bonito, ¿verdad? Qué bonito ese cariño. Mire, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Wow. Está empapado con el amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Luego dice, en esto consiste el amor, versículo 10. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El inmaduro espiritual a veces dirá, yo amo tanto a Dios. Pero Juan dice, no es tanto así. Realmente es lo contrario. Si lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero, de tal manera que envió a su Hijo en propiciación, en sacrificio. Así, aquí el tema no es el amor nuestro para con Él, que sí debemos de amarlo, pero lo grande es el amor de Él hacia nosotros. Ven el cambio de este varón. Está madurando, está creciendo en lo que es el amor. Y vemos, hermanos, Juan ve de cerca, mejor dicho, las muestras de amor de Cristo durante su ministerio. Por ejemplo, en San Juan capítulo 3, llega Nicodemo y le dice, Rabí, maestro, sabemos que tú vienes de Dios por las señales que hace. Y Cristo le empieza a decir, de cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. Y luego llega a ese versículo que es tan conocido y usado, y lo usamos para predicarle a los inconversos tan seguido. Le dice a Nicodemo, porque de tal manera, ¿qué hizo Dios? Amó, ahí está la palabra, amó Dios al mundo, ¿ya?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo por causa del amor de Dios. San Juan 3. Voltea la hoja, llega a San Juan capítulo 4, hay una mujer samaritana. Eso sí, los samaritanos y los judíos se odiaban hasta la muerte. ¿Vea? ¿Usted odia a alguien? Ojalá y no. ¿Vea? ¿Vea? Dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Vea? No, pero ese no, ni lo puedo ver, sienta por allá, salgo por allá. Cuidado, man. Está en peligro su relación con Dios. Pues encuentra la mujer samaritana, se acerca, le pide un vaso de agua. Seguramente tenía sed, pero más que tener sed tenía un propósito. Y quería ministrarle a esta mujer. Y ella sorprendida, tú eres tú eres judío, yo soy samaritana, me pides agua. Y no solo eso, él es hombre y ella es mujer. Públicamente no hablaban hombres con mujeres en aquellos tiempos. Si acaso entre esposos, pero menos entre desconocidos. Y él le habla de un agua que él le podría dar, que si ella lo tomaría, jamás volvería a tener sed. Le muestra un amor diferente a los otros hombres, porque los otros hombres, hermanos, nada más lo que querían de ella era pura carne. 5 maridos había tenido, y el que ahora no era ni su marido. Con uno, con otro, digamos, no sé si era pura lujuria a lo mejor, o no sé si enviudó 5 veces, no lo creo, no nos dice la Biblia. La mujer era adúltera, hermanos. Pero ella necesitaba, hermanos, lo que ella necesitaba realmente era un amor diferente a lo que ella pensaba que era el amor. Ella necesitaba del amor de Dios, del amor de Cristo, un amor que es espiritual. Y de esto escribe Juan en su evangelio, en el capítulo 4. Entonces, hermanos, vemos cómo Juan va creciendo, cómo él va madurando. Y la pregunta es que si nosotros realmente vamos aprendiendo a amar más. Si nosotros estamos aprendiendo a amar, inclusive a personas que de repente nos cuesta amar. Porque de repente, digamos, no todos piensan quizás como nosotros pensamos. Pero una señal, hermano, una persona que es madura, una persona que tiene amor, aprende a vivir y a relacionarse aún con personas que de repente quizás le cueste hacerlo. Pero lo hace porque hay amor. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Siente usted que en que en este último año que ha pasado, los últimos meses, siente usted más amor por Dios? ¿Muestra usted más amor para con las personas? ¿O nada más usa el pretexto que es tan típico? No, es que yo soy así, ya me conocen. No, eso no es justificable ante los ojos de Dios. Pero hay una tercera área que quiero compartir, hermanos, acerca de Juan. Tiene que ver, hermanos, con la importancia de servir, de servir. En San Juan capítulo 13 llegamos a esta última cena de la Pascua que él celebra con sus discípulos. Cristo instituye pues también lo que es la cena del Señor. Todos han comido, pero había una necesidad que aunque estaba ahí todos se hacían como que no lo vi. Nadie se daba cuenta, hermanos. Los pies de todos estaban sucios. En un tiempo donde no existía el pavimento como el día de hoy, o no usaban el cemento, el pavimento en las calles, todos andaban de sandalias. Entonces lo que uno llegando a casa, lo que uno quiera limpiarse, porque como que molestaba esa arena, ese polvo, ¿verdad? Entonces siempre había, si no, digamos, un siervo, un criado, y si no, pues por lo menos había una cubeta de agua para que por lo menos cada quien, ¿verdad? Era como ofrecerle hoy en día un vaso de agua si alguien, no sé, llega a su casa y usted tiene un vaso de agua, digamos, como dice, lo más mínimo, ¿verdad? Pero nadie se ofrecía.
Entonces, Cristo, esto es lo increíble, el Rey del universo, el Rey de toda gloria, se levanta, toma la toalla, agarra la cubeta y él empieza a lavar los pies y ellos se quedan con la boca abierta y un Pedro dice, no, Señor, no me puedes lavar los pies. Y le dice el Señor, si no te lavo los pies no tienes parte con el Padre. Dice Pedro, entonces los pies y todo el cuerpo de una vez, ¿verdad? Si así va a ser la cosa. Eso sí, no quería apartarse del Señor para nada. Y le lava los pies y todo. Ay, no puede ser, hermano. Qué cosa. Pero la aplicación en el versículo 15 de San Juan 13 es la siguiente. Ejemplo os he puesto. San Juan 13, versículo 15. Vea, para que como yo os lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Entonces a nosotros nos toca lavarle los pies a los demás. Pero ¿cuál es el significado? No significa, hermanos, que vamos a tener un culto como algunas iglesias donde todos se van a quitar los zapatos y vamos a lavar los pies el uno al otro. Porque, hermanos, si eso lo hacíamos hoy en día, eso sí, todos se van a bañar, le van a echar talco con sus pies, perfume si es posible, ¿verdad? Calcetines nuevos, ¿verdad? Un zapato que apenas, digamos, para que no vaya a oler y vea. Y que laven los pies a uno hoy en día realmente no tendría el peso, el significado que tenía en aquel entonces. Lavar los pies a alguien hoy en día es ayudarle a alguien en algo básico que necesita, una real necesidad. Eso lo vio de cerca. Y él aprendió en el ministerio, hermanos, que ministrar es servir. La palabra diácono en el griego, diáconos, significa siervo, es servir. Y un líder en la Biblia es un siervo, es un servidor. En el mundo no, en el mundo un siervo, un líder es una persona que nada más llega y manda y grita y da órdenes, ¿verdad? Por eso, hermanos, hoy en día estos apóstoles modernos que llegan no sé, como con guardaespaldas y como con sus carros de lujo y predicando aquí una prosperidad, hermanos, no se parecen en nada al Señor Jesucristo con toda y su humildad. Cristo dijo lo siguiente: he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Amados hermanos, Juan ha aprendido eso y ahora ya aprendió, ¿sabe qué? Ya no está buscando el mejor lugar, no está buscando la gloria. ¿Se acuerda cuando se escribe acerca de Juan y Jacobo? ¿Quién se menciona primero? ¿A Juan o Jacobo? A Jacobo. Siempre dice Jacobo y Juan, Jacobo y Juan, Jacobo y Juan. Y ahora, en el círculo íntimo, hermanos, muchas veces él andaba con Pedro. Y cuando se habla de Pedro y Juan, nunca se dice en la Biblia Juan y Pedro, siempre es Pedro y Juan. Siempre le toca el segundo lugar, ¿verdad? Y él aprendió que eso está bien, ¿no? Que no hay ningún problema porque la gloria no es para él. Le voy a dar varios versículos. Por ejemplo, en Lucas 22, del 7 en adelante, Jesucristo está enviando a Pedro y Juan para que hagan preparativos para la última cena que van a tener en el aposento alto. Y el versículo 8 dice que Jesucristo envió a Pedro y Juan. Si volteamos al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1, nos dice que cierto día Pedro y Juan iban al templo a la oración. Hechos 4, versículo 3, cuando van a arrestar a Pedro y Juan por haber predicado en el nombre de Cristo, dice, y tomaron a Pedro y Juan y los pusieron en la cárcel. Hechos 4, versículo 8, dice, y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, vea, el que predicaba, el portavoz era Pedro, Juan a su lado, pero Pedro predicaba. Hechos 8, en Hechos capítulo 8, están enviando a Pedro y Juan a Samaria porque el Espíritu Santo está cayendo sobre la gente que está creyendo. Entonces están enviando, como ahora sí, para dar el visto bueno a Pedro y Juan.
Y dice Hechos 8, versículo 14, cuando los apóstoles llegaron a Jerusalén, escucharon que en Samaria se había aceptado la palabra de Dios y enviaron, ¿a quién? A Pedro y Juan, así es. Y la primera persona, de alguna manera, tiende a sobresalir, ¿verdad? Hermanos, Juan, lleno del Espíritu Santo, no se quejaba ni discutía el mejor asiento. Ya no estaba pidiendo el mejor lugar. Él era ahora un siervo, líder, que estaba buscando la manera de darle toda la gloria al Padre. Y nosotros, los que queremos liderar, es bien importante, hermanos, que estemos para servir. Y así, hermanos, darle todo el crédito y toda la gloria a Dios. Y eso no son palabras, eso tiene que ser una realidad. Aleluya. Hermanos, ¿qué ganaron los apóstoles durante sus años de ministerio? Muchos ganaron una muerte en una cruz. Todos fueron perseguidos. El único, como dije hace un principio, que tuvo una muerte natural como a la edad de 90 años, fue Juan. Pero le digo una cosa, hermanos, ya que mirando de cerca el carácter ya más maduro de Juan, a pesar de que, digamos, conforme el tiempo iba pasando y él se hacía cada vez más viejo, hermanos, pero no se hizo más amargado. Hay gente, hermanos, que de repente, y esto es bastante común y triste a la vez, que va llegando a la edad media o pasando la edad media, llegando a la tercera edad, hermanos, y están amargados. Porque ya se les acumuló todo lo que han sufrido desde la niñez, lo que les hicieron en la juventud, y luego después cuando se casaron, y después que los hijos, y que están pero bien amargados. Pero no vemos esto en Juan. Vemos que él escribe estos evangelios, hermanos, habla del amor de Cristo, hermanos, y es más, todos sus amigos, los otros apóstoles, los habían matado. Pero encontramos que él en alguno de sus escritos muestre como que está amargado. No, ¿qué hace él? Él se pone en las manos de Dios. Inclusive su hermano Jacobo, se acordarán, fue el primer apóstol que mataron. No lo vemos, ay, ¿por qué tuvo que ser el primero? No. Él entendió, hermanos, que de repente a algunos Dios los llama al martirio. Hermanos, después de que todos los apóstoles, sus compañeros de ministerio, habían sido matados, Juan quedó solo. Quedó solo, pero el Señor estaba con él. Y él aprendió a vivir una vida en soledad, en sufrimiento, y más porque lo habían castigado, llevándolo, hermanos, a una isla llamada Patmos, para que él ya dejara de predicarle a la gente. Y ahí estuvo en esa pequeña isla viviendo en una cueva. Pero cuando estaba ahí, ¿sabe qué? Dios no estaba acabado con él. Dios no se olvidó de él. ¿Sabe por qué? Porque estando allá, hermanos, en la isla de Patmos, viviendo en una cueva, Dios le da la visión del libro de Apocalipsis. Imagínense, ¿dónde estaríamos sin el libro de Apocalipsis? Nos habla de todo lo que va a ser el anticristo y cómo va a venir contra Israel, pero que la iglesia igual va a ser arrebatada, y cómo al final después Cristo vendrá a juzgar a las naciones y después va a reinar por 1000 años. Todo eso está en el libro de Apocalipsis, es maravilloso. Entonces usted no piense de que cuando usted va a llegar a una edad avanzada que ya se acabó y que no, pues a ver quién me da un cacahuate, voy a estar aquí todo viejito, a ver si me trae un taco mi hijo o lo que sea. Digamos, mire, sí, ojalá que los hijos respondan, ojalá que vean por sus padres, pero hermanos, hay un Dios que todavía querrá orar por nosotros aún en las edades más avanzadas. Aleluya. Quiero compartir una ilustración que no me dio tiempo en el primer culto, pero hay un historiador de lo que es la iglesia primitiva. Su nombre es Eusebio y sus escritos están por ahí. No es la Biblia, pero es un historiador bastante confiable. Y él escribe algo que nos muestra el carácter del apóstol Juan.
resulta que Juan había ido a un lugar llamado Esmirna. Esmirna, eso está en la Biblia, en las 7 iglesias, está en Apocalipsis 2 y 3. Y llegando para allá, él pues traía consigo a un recién convertido y lo trajo, hermanos, al pastor de una iglesia y hermanos, el pastor pues lo bautizó. Y después de un tiempo, quién sabe qué pasó, se fue el joven y lamentablemente apartándose de la congregación, pues empezó a tener malas amistades y eventualmente, hermanos, estaba en un grupo de personas, en una pandilla que andaban robando y llegó a ser, hermanos, el líder de esta pandilla, que era recién convertido y ahora pues en el mundo, y andaban robando y haciendo actos de violencia. Bueno, para esto Juan ya no estaba. Después pasó una buena cantidad de tiempo y llega Juan otra vez de visita a Juan y va con el pastor y le pregunta que pues el recién convertido, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Hermanos, y el pastor pues todo pues apenado y todo le dice, no, pues se fue y ahora está pues como pandillero, hermanos, y el apóstol Juan pues lo exhortó al pastor que cómo era posible que pues que se fuera y no, y Juan fue y ahora estamos hablando que está avanzado en edad, monta un caballo y empieza a buscarlo hasta donde llega y entonces llega al lugar donde está esta pandilla, donde se sabía que ellos frecuentaban, llegan para allá y pues lo rodea porque es una pandilla, a ver qué le vamos a bajar a este anciano. Y él dice, bueno, pues llévenme a su líder. Y que llega entonces lo llevan con el líder. Y cuando el líder lo ve, el que había sido recién convertido, ve a Juan, se echa a correr. Porque no quería ver a Juan, no quería mostrarse. Y ahora imagínense, veamos, era para que estuvieras viviendo a Dios y ahora está un criminal. Y Juan le grita en voz alta, le dice, no corras de tu padre espiritual, yo no tengo ninguna arma, soy avanzado de edad, es más, ten compasión de mí, hijo, en la fe, porque yo tengo que dar a Cristo cuenta por tu alma, entonces quiero que deja de correr, cree en Cristo, Cristo me ha enviado. Y ese hombre que se había echado a correr, entonces al escuchar eso se da la vuelta y regresa donde está Juan. Juan se acerca a él, le da un abrazo, le pide perdón, se arrepiente de sus pecados, hermanos, y Juan lo regresa a Esmirna, a la iglesia donde le había puesto la primera vez. Gloria a Dios. Vea. No es un relato bíblico, pero es un relato histórico. Se piensa que es un relato pues verídico que nos muestra ahora sí el amor que Dios había puesto en el apóstol Juan. Amados hermanos, tenemos mucho que aprender de la vida de Juan. Quizás entre nosotros algunos son más nuevos en la fe y por lógica hay algo de inmadurez, no lo digo como para señalar, pero nada más pues como algo verídico, pues. O quizás algunos que tienen más años, pero quizás igual les ha faltado quizás madurar. En algunas áreas ha madurado, pero hay otras áreas donde no madura. Quizás madura en algunas áreas, pero todavía la lengua, ¿verdad? Todavía anda como que quizás diciendo cosas que no debe, ¿verdad? No se puede controlar, o de repente, no sé, se enoja con demasiada facilidad. Hay áreas donde cada uno de nosotros debemos madurar, pero no escucho ni un amén. Aleluya, este silencio me está matando, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Hermanos, Dios quiere que seamos más como Cristo, que seamos más llenos de este amor, que seamos más serviciales, así imitando al apóstol Juan, pero sobre todo imitando al Señor del apóstol Juan, el Señor Jesucristo. Aleluya. Él está aquí. Él está aquí. Quiero que pienses en alguna área de tu vida donde te hace falta madurar, hermano. Donde buscas la manera de decir un pretexto, yo soy así. Ya deja eso. Ya deja, porque te has dado cuenta, otros te lo han dicho, es parte de tu vida y necesitas tú arrepentirte.
Habla con Dios, acércate al altar. Pídele a Dios que te ayude, pídele, quizás necesitas más amor. Quizás hay gente en tu familia, gente en tu vida que tú, no hombre, no, como que no los aguantas. Pídele al Espíritu Santo que te llene para que puedas tener más amor. El Señor está aquí, hermanos. El Señor está con nosotros. Te voy a invitar, hermano, a que cierres tus ojos. Ora conmigo. Si Dios ha hablado a tu vida, quiero orar por ti. Pasa aquí adelante. Dios te quiere ministrar. Padre, gracias por el ejemplo de este varón llamado Juan, que a pesar de grandes fallas, a pesar de que la regó una y otra vez, pero él cambió, él se arrepintió, él mejoró. Y yo sé que también ese es el testimonio de varios de los que estamos aquí. Pero Señor, como dice tu palabra, no hemos alcanzado, no hemos llegado. No podemos decir que ya lo alcancé, que he llegado a la perfección. Nos hace falta. Te hace falta todavía, hermano. Deja tu lugar, acércate al altar. Alaba a Dios conmigo en este canto. Dios te ama. Gracias, Señor.